todo esto, pues hay muchas cosas todavía que hacer, pero yo me referí más bien a la cuestión de formalidad. Y lo que yo menciono aquí es que pues en un periodo muy corto se da la convocatoria, el acuerdo, el gobernador, y luego el inicio de las asambleas consultivas. Y claro, hay el entendido de que la COEPI, como responsable de todo este proceso, y ya lleva un trabajo previo de reuniones y de acuerdos con las comunidades. Entonces, aunque viendo los calendarios, así para quienes no estamos o no están enterados de todo el trabajo que COEPI venía haciendo, pues se nos hacía como que, caray, tan rápido con todo el material y con los tractores y la logística y los recursos y todo, bueno, pues ahí mismo se menciona. Entonces, ¿por qué? Porque el acuerdo sale el 11 en el periódico oficial y la primera asamblea consultiva es el día 14. Entonces, a 3 días preparar todo, pues se hacía. Pero bueno, y después ya, creo que en una conferencia de prensa, la comisionada explicó algunas cosas que pudieron haber quedado ahí como que era muy rápido. El material, todo el material, pues ya lo tenían preparado, también es así que tenemos ya una muestra de lo que se está utilizando. Y bueno, el otro aspecto es en relación a que no son las iniciativas las que se están, digamos, poniendo a consideración de las comunidades, no son las iniciativas, son una serie de preguntas sobre contenidos que pudiera tener la iniciativa de la ley de consulta, no son las iniciativas ni de la reforma constitucional ni de la ley de consulta, sino más bien son los contenidos que pudieran aportar, o inquietudes que pudieran aportar las comunidades indígenas. Entonces, independientemente que pudiera aquí haber algunos comentarios en relación a esta situación, pues está muy claro, ¿verdad? Porque de acuerdo a la misma información que da el Ejecutivo, es que después de terminar este proceso, que le da también un tiempo determinado, a los primeros meses del año tiene que haber ya estar elaboradas las dos iniciativas para ser enviadas al Congreso, aquí al Congreso. Entonces, hay ahí una situación que también tenemos que ver. Este trabajo que se está haciendo previo a la elaboración de las iniciativas no es realmente un proceso de consulta, digamos, en los términos que nosotros pudiéramos, digamos, tener estructurado de acuerdo a lo que es un proceso de consulta, que debe tener acuerdos previos, que debe tener de acuerdo a los estándares internacionales, ¿verdad? Hay una serie de fases, y este proceso que está haciendo la que no está en ese esquema. Eso hay que tenerlo en cuenta. Tampoco nos debe preocupar que no se esté respetando las fases, porque realmente no es una cosa. Realmente es una exploración, es una, digamos, un intercambio en estas asambleas consultivas, pues se tratan de recabar las inquietudes de las comunidades en relación a una acción como esta, de lo que es la consulta específicamente. La otra es que, aquí ya entrando más en aspectos, es que las iniciativas entrarían al Congreso aquí y las dos tienen un proceso distinto ya lo sabemos, ¿verdad? La reforma constitucional tiene
digamos, una regulación constitucional y legislativa distinta a la ley de consulta. Entonces, aquí había dos, y lo planteo yo aquí como un punto de vista personal. Es que la iniciativa de reforma constitucional tendría que entrar primero, tendría que estar estudiándose, elaborándose el dictamen, y en ese proceso se tendría que definir si esa reforma enviada por el Ejecutivo, que ya elaborada y todo, es sujeta a una consulta a los pueblos indígenas. Porque ¿quién garantiza que lo que le están preguntando ahorita o lo que están diciendo las comunidades en relación a la consulta aparece en la iniciativa? ¿Verdad? Tendrán que conocer la iniciativa y ya revisada y por el Congreso. Entonces tendría que ver si ahí la sometemos a un proceso de consulta. A mi parecer no creo que sea necesario, debido a que no se están constituyendo derechos, de que es una digamos, es una reforma constitucional que incorpora derechos ya establecidos en la legislación internacional, y que no afecta ni modifica ningún derecho ya establecido por los pueblos indígenas. Y por otro lado, porque lleva ya un respaldo social de las comunidades indígenas, porque para eso es este trabajo que se está haciendo, ¿verdad? Para que las iniciativas lleven ya de por sí una anuencia en estas iniciativas por parte de las comunidades y pueblos indígenas del Estado. Entonces este sería un punto que se podría seguir discutiendo, pero yo pienso que si hablamos de una consulta de esta reforma constitucional dirigida como establece la ley, que el legislativo en esto sí es deber consultar cuando se habla de los pueblos indígenas. Entonces aquí sería cuestión de que se precisara bien esta situación. En lo que se refiere a la iniciativa de ley, pues también considero que ahí sí es ineludible la responsabilidad del Congreso de que previo acuerdo y una serie de cosas que se darían aquí en el Congreso, las comisiones y todo, después de que pase todo el procedimiento de la reforma constitucional, que ya sabemos que es, pues que debe ser acordado por los ayuntamientos, y luego debe haber un cómputo y una declaratoria, y luego ya el gobernador la tiene que... Es un proceso también, no es corto ese proceso, también pues hasta que no esté en vigor esa reforma constitucional, es cuando ya entraría prácticamente en el siguiente procedimiento la ley de consulta. Entonces, la ley de consulta, digo, esta pues sí tendría que hacerse una consulta de todos los contenidos de esta iniciativa, ¿verdad? Es obligatorio hacerlo, ahí sí no hay que pues ya viene aprobada por las comunidades, ya esto yo creo que corresponde, porque si no estaría delegando el Congreso una facultad que les corresponde exclusivamente al Ejecutivo, ahí sí no, y aparte porque esto no es una consulta lo que está haciendo el Ejecutivo, realmente no es una consulta formal de acuerdo a los estándares internacionales. Entonces ahí sí tendría que hacerse pues una consulta tomando en cuenta las experiencias de COEPI, las experiencias anteriores del mismo Congreso y otras experiencias que pudiera haber, de donde pudiera pues organizarse
Congreso para esto. Entonces, estos son dos aspectos que yo considero que son importantes en relación a este proceso, porque lo estamos viendo desde varios puntos de vista. Ahora, otra cuestión que, bueno, yo sí considero que esta, digamos, esta iniciativa del gobierno del Estado, del Ejecutivo del Estado, es muy buena. Es muy buena porque está dentro de lo que el gobierno del Estado ha establecido dentro de su plan de trabajo y su política y todo eso. Entonces, considero que es digamos, una oportunidad para ampliar el esquema de derechos y de aplicación de los derechos ya establecidos en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, lo demás ya serían algunos comentarios que yo hago en el sentido de que ya en el contenido de la ley, ¿verdad?, debemos de tener mucho cuidado en relación a con lo que hemos platicado desde hace tiempo. Es que, en primer lugar, pues una ley de consulta en Chihuahua no llega a tiempo, llega después de que pasaron muchas cosas y que están pasando, ¿verdad? Entonces, y que además que debemos de cuidar de que esta ley de consulta no se convierta en un instrumento de aval, un instrumento de legitimación, ¿verdad?, de lo que el gobierno o los proyectos quieren. Y aquí está otro detalle, lo que platicábamos ahorita. Es que si esta ley de consulta no le otorga a las comunidades, podríamos llamarle el derecho de veto, ¿verdad?, o el derecho a decir no a los proyectos o megaproyectos que sí les afecten y que les afecten en todos los aspectos, ¿verdad?, pero principalmente en el medio ambiente, en la cultura, en el territorio, todo eso, estaríamos dejando esto así, que sea una ley de consulta que nada más sea un instrumento, un requisito que se llene para que las comunidades pues, den su opinión, pero no su decisión, ¿verdad? Entonces, aquí la otra cuestión es que hay una cuestión que también se tendría que revisar, porque nosotros en la experiencia que tuvimos nos enfrentamos a un problema en el caso de Mogota, en el caso de gasoducto. Porque pues todos sabemos cómo se llevó a cabo esto. Cuando llega la información a las comunidades, resulta que el megaproyecto gasoducto llevaba ya más de 40% de avance. Ya tenían definidos los trazos por donde iba a ir el gasoducto, ya tenían una serie de pláticas con propietarios, ejidos y una serie de cosas. Cuando sale a reducir lo de las comunidades indígenas, pues ahí hay una reacción, ¿verdad? Entonces, la misma CENER pues redirecciona todo este proceso y somete y mete ya un proceso de consulta retrasado, simulado, como se quiera ver, pero se llevó a cabo y llegaron a un acuerdo. Hubo la comunidad de Mogota interpuso un amparo y otras comunidades también. Sin embargo, no se logró, miren ustedes aquí una cosa muy interesante, no se logró la suspensión definitiva de los temas. ¿Por qué no se logró? Y por eso está aquí en la mesa este asunto. Porque se trataba de un asunto de interés, de utilidad pública. El hecho el proyecto en sí llevaba un propósito, ¿verdad?, de abaratar la energía eléctrica, de una serie de cosas, ¿verdad? Entonces dice, es un proyecto de interés público, por tal motivo, ¿verdad?, si se suspende, pues el Estado estaría como que mismo haciéndose cara aquí, ¿verdad? Entonces,
la cuestión fue esta, de que realmente aquí, pues, ¿dónde está la opinión? ¿Dónde está la decisión de las comunidades? Solamente una comunidad tiene la negativa en todo que es la comunidad de Repechique, que sí manifestó su negativa, y por una serie de situaciones ahí parece ser que se está cambiando, no está suspendiendo, está cambiando el trazo, nada más. Está cambiando el trazo donde va el gasoducto. Pero ahí yo creo que siente un precedente de lo que pueden hacer las comunidades. O sea, Repechique es un precedente de que sí puede mover las decisiones ya impositivas del Estado, incluso diferentes áreas en relación a proyectos que pudieran estar afectando a las comunidades indígenas. En general, esto es lo que yo lo comento y lo pongo a consideración de todos, ¿vale? Sí, muchas gracias. Sí. El artículo ilumina, pero al mismo tiempo complejiza, me parece. Me complejiza, no, a mí me complejiza. Dice Eli que no es propiamente una consulta lo que se está realizando, que COEPI está poniendo los dos temas, reforma y la ley, en el mismo paquete de consulta. Por otra parte, dice usted, la reforma, de acuerdo a los argumentos de la legislación que propone, no es necesaria porque no se trata de legislar sobre derechos ni contraviene derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, se está haciendo, ¿no? Eso no lo dice usted, pero con elementos de que este proceso no empezó el día 14, empezó mucho antes. La misma COEPI dice que ya está trabajando sobre el material que estuvieron trabajando antes y que las grabaciones que se dieron, como son ágrafos, se les adelantó eso. Sin el protocolo de consulta, ¿no? Entiendo que la semana pasada o esta semana, no me acuerdo, nombraron el Consejo de Vigilancia, ¿cómo le llaman? El órgano garante. Que eso no tiene que ser antes para que garantice verdaderamente que el proceso tiene que estar bien encaminado a, ¿no? Sí. A mí me surgen todo este tipo de preguntas, pero lo fundamental es que si ahorita salimos aquí con los compañeros boleros y les preguntamos qué entienden ellos sobre una reforma constitucional, sobre la consulta a la que tienen derecho como ciudadanos, la respuesta va a ser: si quiere le doy bola gratis, ¿no? Pero no me pregunte estas cosas, ¿no? Quiere decir que el hijo de vecino, estamos muy lejos de entender procesos legislativos, procesos jurídicos de los cuales a lo mejor tendríamos obligación de saber, pero no sabemos.
Si esto lo trasladamos al mundo campesino primero y después al mundo indígena, pues ya van quedando años luz de por medio. Entonces, esto me parece que puede viciar el esfuerzo que se está haciendo. Esto no me lleva a justificar al 100% lo que ya se hizo con la reforma constitucional a propuesta de la Ley de los Pueblos, ni la misma ley que tuvo no solamente lagunas sino océanos, ¿no? Pero me parecería que más vale paso que dure que trote que canse. Y si para el primer trimestre, según entendí, del próximo año ya va a estar listo y cocinado todo, me deja la impresión de que el pollo cocinado a todo vapor va a quedar con eso. Es impresionante. Sí, tenemos que ver, bueno, estaba bien actualizando que el primer trimestre pues estarían las iniciativas aquí por el Congreso, ¿no? Al menos, sí, definitivamente. Al menos de que me haya perdido por ahí lapsos de esos de manera continua o permanente me suceden, sí, pero creo que estamos hablando del primer trimestre para que lleguen aquí los documentos. Habremos que ver esa situación. Por otro lado, en relación a lo que comentan ambos, el proceso que debe seguirse en cuanto a una reforma constitucional y otras de orden legal, ¿qué pensarían ustedes? Voy a hablar hipotéticamente. Si se está bien, vamos a construir precisamente es prueba y error, ¿no? ¿Qué sucedería si se aprobara por el Congreso ambas reformas de manera simultánea? Y en algún transitorio, que debería ser la ley, se pusiera que estará sujeta primero a la aprobación de la reforma. O sea, ubiquémonos en la ley. O sea, se aprueban por el Congreso las dos paquetes, la reforma constitucional, por un lado, Las propuestas que entren. sí, suponiendo que ya llegó todo y pasó todo el proceso. No supongando. Así es. Sí. Por eso dice, ok, pues parece bien, ya se hizo todo. Esa es la... Ya está todo bien, ya hicimos todo lo que se tenía que hacer. Se aprueban los dos. En la misma sesión. Pero en la ley, en un transitorio, y por el primero, tenemos al mundo de la entrada en vigor o la vacatio legis, que diga, pero esta ley va a quedar sujeta su entrada en vigor a la aprobación de la reforma constitucional, una vez que se cumpla con el procedimiento del artículo 202 de la Constitución. Esa es parte de la inquietud, ¿verdad? ¿Qué pasaría para... Bueno, el liceo ya entendió por dónde va la cosa. ¿Sí? Para los demás, puedo decirles, hay diferentes mecanismos precisamente para cubrir, blindar o amarrar las cosas. No es nuevo, lo he visto que se ha hecho a nivel federal y en otras entidades federativas, inclusive aquí en Chihuahua, en materia. Se sujeta la entrada en vigor de una ley secundaria a la aprobación de una reforma constitucional. Creo que hace 2 semanas o 3 se acaba de cumplir ese procedimiento precisamente. Entonces, digo, estoy pensando hipotéticamente. ¿Consideran ustedes que habría algún inconveniente? De cualquier tipo, jurídico, social, no sé, cualquier otro. No sé, hablando así de a lo salvaje y lo primitivo, yo diría que el procedimiento ya viene, hasta ahorita como vamos, y se está planteando, ya viene maleado de origen.
¿sí? Y lo que tú estás planteando es que eso salvaría esas posibilidades, ¿sí? Pero el problema es el procedimiento que se ha seguido. Digo, y te hablo a lo salvaje porque si cualquiera te lo tumba, ¿sí? Porque no se sigue un procedimiento. Lo salvaje que tenemos es que aquí, de los que estamos aquí, nadie la va a hacer de camino. Estamos discutiendo los términos, las maneras en que deben hacerse las cosas. ¿Por qué? Porque creemos en el Estado de Derecho, que las cosas tienen que hacerse como deben hacerse, ¿sí? No como a mí me gusta hacerlas, no como al licenciado le guste. Él y yo tenemos que ponernos de acuerdo para hacer las cosas como dice y como le podamos adicionar dentro de ese cuadro lo que tengamos, lo que se pueda mejorar. Entonces, viéndolo así, muy hipotéticamente, pues no pasaría nada, ¿sí? Creo yo. Nadie se va a levantar y nadie va a tocar la campana de dolores, ni va a, no, o sea, nadie no va a ir a tocar la campana en Cusara y decir, se violó la ley, los derechos de los pueblos indígenas, nadie no va a pasar nada. Creo que hay... Y eso es lo que preocupa. Creo que en el pleno, perdón, por eso perdón por interrumpirlo, pero creo que en el pleno, Cristóbal Tobal, ¿no? La semana pasada mencionaba precisamente sobre el proceso en el pleno, no sé si fue el martes o el lunes, que mencionó algo sobre de esta semana, mencionó precisamente ciertos puntos en los que ella no se encontraba perdón que lo haya interrumpido, pero sí hay una interacción en las que ella no se encontraba de acuerdo con el proceso. No le puedo decir exactamente cuál fue la parte total, porque en ese momento falla el internet de pronto, se interrumpe y perdemos la secuencia, se vuelve a agarrar, pero ya cuando terminó de decir lo que estaba, ¿no? Y creo que ella hizo algunos puntos, valdría la pena verificar el video o tomar la versión estenográfica. O sea, ya hay impresiones por parte del legislativo, ya hay voces por parte del legislativo u opiniones al respecto, en relación a lo que se tenía hasta ese día. No sé si esta semana o la otra, la verdad que como a veces ando muy ocupada, perdón por interrumpirlo, pero sí ya hay manifestaciones al respecto. Sí, nomás para cerrar, sí recuerdan que a principios de este año se asistió a San Luis Potosí y se vio cómo se dio el procedimiento en San Luis. Sí. Y ahí fue lo que se adujo, es que no se había consultado a una parte, no se habló del procedimiento, sino que no se había consultado a una parte de la población. Sí. Si nos vamos a lo que hemos venido platicando, el derecho, los pueblos y todo, yo creo que el primer derecho es el respeto y un trato directo, pues, y donde expliquemos las cosas y donde ellos quede claro que lo que está diciendo esta parte, pues, para que ellos tengan una decisión positiva o negativa sobre lo que está mencionando, porque nadie puede decir nada más que va a haber una reunión donde yo voy, les explico y ya como ya se los expliqué ya es positivo, ¿no? Se tiene que entender, se tiene que explicar, se tiene que analizar. Por eso para mí siempre hablar de consulta es un diálogo en el que se reúnen las partes para comentar las opiniones que tengamos y a partir de ahí, de las diferencias, construyamos posibilidades. Donde estamos de acuerdo, ¿por qué lo discutimos? No tiene caso. En las diferencias es donde tenemos que ponernos de acuerdo, es donde tenemos que discutir, es donde tenemos que construir, ¿sí? No imponer el derecho del Estado de la utilidad pública, sino que la gente entienda que es la utilidad pública, ¿sí? Y entonces sobre eso toma una decisión positiva o negativa, ¿sí? Entonces, yo creo que afortunadamente o desafortunadamente, no sé, yo creo que no pasaría nada, pero de todos modos, en conciencia queda que nosotros sí sabemos cómo se hicieron las cosas.
Derecho de réplica. No, ya me voy. No, siéntate. No. Nomás nos dejó todos Sí. en el- No, Que ahora se van nuestros derechos. No, déjame aclarar algo porque creo que aquí quizás no fui lo suficientemente explícito. El comentario que yo hice atiende precisamente a un comentario previo que hizo Luna en relación a lo que él visualizó, a la información o la próxima futura o posible, no sabemos si se va a dar o no, de lo que estamos trabajando. Por eso lo pongo yo así. Y esto, por eso pedí el derecho de réplica, no sería para enmendar, porque estamos hablando de las políticas que no han sucedido, pues que no han llegado, no ha habido nada. En relación a la vacatio legis, lo único hacia donde me encaminé yo fue el comentario ese que él consideraba demasiado inquieto cómo se pudiera dar o cómo debería ser ese proceso de aprobación. Por eso inicialmente al principio dije, voy a hablar hipotéticamente, porque no ha sucedido. Ahora sí que es un hecho futuro de realización incierta, hablando en términos jurídicos. No, y la cosa es que te lo pongo en este plan, ¿no? Sí, Que no va a pasar nada, es lo que yo creo. Sí, pero pero de no. que están pasando las cosas, pues también ese es mi soporte, pues. Claro, Es la preocupación, pero igual. No, por supuesto, y eso lo entiendo, y con lo que estoy diciendo, tampoco estoy afirmando que vaya a suceder así o que va a ser así. Solamente planteé una de las varias posibilidades que se dan dentro de los poderes legislativos, porque Sí. no somos los únicos. Yo lo entiendo que es como una parte de ciertas veredas legales que existen y que se pueden transitar. Yo también así lo veo, no lo doy por hecho tampoco que va a suceder, ¿no? Yo sé que puede haber varios caminos. Esa es una hipótesis, la otra es la que dice el licenciado, y las dos son válidas, al final de cuentas. Y si le buscamos, vamos a encontrar por lo menos hasta dos. Sí. En reuniones pasadas yo les decía, son varios los senderos por los que podemos transitar, al final de cuentas. Ahí va a ir en función de las circunstancias, de los acuerdos que se den internos, conjunto. Son muchos los factores que influyen. Pues, pero bueno, ese es un punto que yo quise tocar nada más y me fui exclusivamente con ese, ¿no? Sí, lo que decía Felipe, lo que se Sí. complica cierto panorama, entonces Sí. pudiese ser también otras vertientes. Claro. Perdón, Sí. o es en relación a, bueno, no, por orden, Felipe y... Sí, a la pregunta de si la hipótesis que plantea el licenciado sobre situaciones que se podrían seguir en caso de que procediera lo que hipotéticamente señala o posiblemente señala. Yo creo que avanzaríamos en algo, en tener una ley o un proyecto para hacer la ley, una reforma constitucional en materia de consulta. Pero seguiríamos donde estamos, es decir, en relación con los pueblos indígenas. Es decir, la modificación y el beneficio podrá ser a nivel de Congreso, a nivel de mesa técnica, de estudiosos, pero la realidad del pueblo va a quedar igual, me parece. Y retomo un poquito lo que decía el licenciado Horacio a propósito del gasoducto y la consulta, no solamente en Mogotá, sino la consulta que se hizo, que dicen que se hizo sobre el gasoducto, pues que fue una simulación, una manipulación de verdad infame. Y se está haciendo el gasoducto.
hayan dicho lo que hayan dicho los compañeros indígenas, por utilidad pública, por manipulación de la CNE y de la CFE, por el dinero que derramó TransCanada, y en algunas comunidades, bueno, pues a lo mejor ya se bebieron el dinero que les dieron, y ahí quedó todo. Y el beneficio para México fue muy grande porque se hizo el gasoducto que va a llevar gas a Sinaloa. Y las comunidades quedaron exactamente igual, bueno, menos el trazo que les quitaron por el gasoducto, ¿no? En esa misma perspectiva me situaría yo en relación a lo que se aprobara, lo que saliera adelante a un nivel frente a la realidad del pueblo indígena que se quedará al mismo nivel en el que estaba. Pero es que tienes un derecho, Rosita, ¿no te das cuenta? Pues sí, está bueno, está bueno. Y a mí sí me parecería la cantaleta de Kiriaki, que recordaba ahora el licenciado, el derecho a decir no. Que no era consentimiento. Y Kiriaki ya estamos ya. A mí Kiriaki ya me convenció. O sea, a mí eso de consentimiento no. A mí me tiene bien convencida. No nos diga que era Ya somos varios. Y consentí convencida. Consentimiento es una negación. Y en este sentido, bueno, si se lleva adelante esta situación del derecho a disentir, pues para los fieles, ¿no? Por todo lo que esto supondría. Pero coincido con Alfredo, no va a suceder. No va a suceder. Como no va a suceder, le pregunté yo a un miembro del Consejo de COEPI a propósito del proceso de consulta que en la calendarización que se hizo hay una visita a cada lugar. Y se les está diciendo y ya. Se supone que esa información tendría que llegar a las comunidades y después regresar en una posterior reunión que no está programada. Pero ella me dice que sí va a haber. ¿En base a qué? Si en la convocatoria está señalado un esquema que me parece muy rígido, que no solamente me parece rígido, sino me parece que termina a mediados de diciembre, o no recuerdo cuándo es y no se vuelve a programar la siguiente reunión para ver qué opinión me decían los indígenas, ¿no? Sí, todo ese tipo de cosas quizá nos haga ruido aquí, pero tristemente en la vida de los pueblos indígenas allá, ven aquí pediré cobishi. ¿Cómo fue? A ver, en español. No me digas esas cosas, ¿eh? Yo quiero pinole, ¿no? Ah, ok, yo también. Les dije a Tere, vamos a hablar tranquilo. Es cierto y comparto por eso esa preocupación. Y hago otra aclaración, derivado de estos comentarios. Cuando yo planteo la hipótesis de la aprobación, estoy partiendo del supuesto de que ya se hizo la consulta. Sí, lo que pasa es que estoy viendo que o con lo que dije, dio la impresión de que era la aprobación, y luego, como que, a ver cómo le hacemos con la consulta. No, estoy visualizando ya la aprobación, pero después de que se dio el proceso de consulta. Que se realizó este proceso llamado consulta. Cierra. No, proceso. El proceso de consulta. Esto es una parte, es una etapa.
creo yo. O sea, estamos hablando del 2024. No, aquí el Congreso. Porque se haga el proceso. Bueno, si Dios nos presta vida, como quiera, y sí. Ya la hipótesis ya está bien elevada. Vamos a decir, pásenme un pasito de leche. Vamos a regresar a la hipótesis, es que se da el proceso de consulta, se obtienen los resultados, se elabora la propuesta y entonces entra. ¿Sí? Esa será la primera parte. Sí, pero nosotros partimos de la hipótesis no tan hipotética de lo que está sucediendo y con un punto que sí es hipotético, que sabemos que no es, que es una posibilidad, sí, pero tomando como base lo que está pasando, pues entonces ya no es tan hipotético, pues. Sí, entonces si te regresas y nos cuentas la ciencia ficción del proceso metodológico, de que sí se dio la consulta y todo, pues entonces ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Me parece bien. Mi única referencia sería el comentario del licenciado. Uno de los muchos, de los varios, porque fueron Y yo 7 soy u 8. Fueron 8 y solamente me refería a ese. Este documento se genera en estas últimas 2 semanas, donde aún carecíamos, creo, muchos elementos de contacto y otras cosas que hemos analizado aquí. Y es un comentario así nada más. Bueno, porque aquí estamos haciendo comentarios así nada más. No, pero espérame, ahora sí déjame te claro, lo que pasa es que tú no llegabas cuando el licenciado ya había empezado. Sí, no, por, sí, por eso el no, último comentario. sí, por eso no, creo que faltó esa parte previa. Así es, ahora sí, digo, si ya ahora sí con esto no hay alguna otra cosa que aclarar, o si quedan dos, me dicen. Bueno, yo nada más voy a regresar un poquito a lo que comentaban ahorita con respecto a lo de las etapas de la consulta. Hay que recordar que antes del 11 de octubre, pues bueno, ya se realizaron asambleas previas, acuerdos Eran previos. audiencias, ¿no? Se manejó en un principio, se les denominaron audiencias, sí, así es. Y previo a esto, bueno, primero hubo una reunión con los representantes de los sistemas normativos de diferentes comunidades para agendar y definir las sedes en donde se iban a llevar estas audiencias que se manejó en un principio. ¿Sí? La convocatoria no se publicó desde un principio del proceso, cuando iniciaron estas acciones previas, que es como lo denomina la convocatoria que se publicó, así lo denomina, acciones previas. Yo creo más también que es importante tomar en cuenta cuál es el objetivo de la consulta, ¿no? Que es pues la participación activa de los pueblos y de las comunidades indígenas en las decisiones del Estado. Y para poder garantizar esta participación activa de los pueblos, pues es primero que llevar información, ¿no? Porque pues no podemos partir de que vamos a obtener una participación activa de los pueblos si los pueblos no conocen cuáles son sus derechos, no conocen a qué tienen derecho, no tienen información, la información más mínima acerca de derechos. Entonces yo creo que nada más hay que considerar eso y no hay que perderlo de vista. Y con respecto a lo que ya viene definido en la convocatoria de las reuniones consultivas, bueno, en estas reuniones consultivas o asambleas consultivas, la misma gente, los mismos pueblos nos han pedido que regresemos. ¿Para qué? Bueno, para cuando ya tengamos el documento de la iniciativa, lo llevemos tal cual como se pretende presentar al Congreso, ¿sí? Y que ellos, bueno, tengan la posibilidad de conocer el documento, puedan tener la posibilidad de dar su opinión, de dar sus propuestas y dar sus consejos con respecto al documento que se les va a llevar una vez ya que esté definidas las propuestas de las iniciativas. Y si lo tumbaran, Si tumbaran que eso, cuando ya regresen y se les haga saber el documento que quieren presentar. o sea, que ellos no estén de acuerdo con el Y me documento, dijeran, no, aquí falta esto, no, quita eso, no, cambia esto, ¿qué pasa? pues se tendrá que adecuar el documento a como ellos demanden que quieren ser consultados. Así es. Así es. Sí. Al menos en el plano del deber ser. Es correcto. Sí, pues estar trabajando en Sí. el proyecto, ¿no? Ya. Sí. Perdón, ya está. Antes de yo creo, sí, considero, por la información que nos estuvo dando, fue Víctor, nos estuvo retroalimentando. También en las reuniones que tuvimos con en Sacramento, con la licenciada Betty Guerrero, a mí me parece que hay reuniones previas y sí
anterior o un trato como se estaba tratando antes a los pueblos originarios. A mí me parece que hay, a mí me llama mucho la atención que se les ha escuchado en estas audiencias o acuerdos previos, como se conocen en el propio documento de los reglamentos, y me parece que es una etapa de sensibilización interesante, una etapa de sensibilización y una etapa, un puente. No sé si recuerdan que platicábamos precisamente cuando estábamos viendo nuestra norma como mesa técnica, y hablábamos de ese tema, y hablábamos de cómo estábamos construyendo puentes con los pueblos originarios. A mí me parece que estos acuerdos previos han sido eso, el puente que no habíamos estado trabajando. Esa es mi muy particular opinión. Es un puente, es una especie de sensibilización, creo que es tanto de las autoridades, ¿sí? No solo de la gente que forma parte del COEPI, de los servidores públicos integrantes del COEPI. A mí me parece que aquí hubo una serie de sensibilización de Secretaría de Salud, de Registro Civil, ¿sí? Entre otros agentes del Ministerio Público, etc. Porque se les estuvo dando información, como nos comentaba Peti, en la reunión que tuvimos en COEPI. Ella nos comentaba los asuntos que la propia comunidad, las propias comunidades les iban platicando. A mí me parece que esto es un puente, estas audiencias previas son ese puente que muy probablemente nos estaba faltando, ese puente que también hizo ver áreas de oportunidad al gobierno del Estado. Eso es muy importante también tomarlo en cuenta. A mí me parece que sí ha cambiado, sí hay una mutación en la forma en que se están relacionando los pueblos originarios con el actual ejecutivo. Eso es lo que a mí me parece, que son estos acuerdos previos. Y hay una parte informativa en la que yo creo que en la reunión Sacramento, que tuve estas dos partes, ¿no? Los riesgos, y también en la reunión de COEPI, y que también de la parte de estas bases vienen. Y COEPI señala en estas bases, en la parte informativa, dice que tendrán que conocer los riesgos. ¿Sí? Entonces yo creo que esta retroalimentación que les hemos estado dando es donde ellos pueden, esta retroalimentación del doctor, esta retroalimentación del licenciado, esta retroalimentación de Felipe, esos son los riesgos, que en estas reuniones informativas, esos son los riesgos, ¿sí? Que ellos tienen que ir apuntando, esas posibilidades de acciones de inconstitucionalidad, yo creo que en eso, en esos puntos yo supongo o presupongo que eso es a lo que se refieren de riesgos, ¿no? En la parte informativa. Sí. Sí, también aquí es conveniente ver dentro de esa cuestión hipotética. Si una vez que lleguen las iniciativas, tanto la de reforma constitucional como la ley de consulta, se pueden considerar como iniciativas independientes, una de otra. Porque bueno, si en este momento no se estuviera planteando una reforma constitucional y nada más estuviera planteando la ley de consulta, ¿cuál sería, de dónde se estarían agarrando? Pues de los estándares internacionales. La ley de consulta en base a, porque es ley en nuestro país. El convenio 169 establece claramente ese derecho. Entonces, una ley de consulta aquí podría fácilmente, sin necesidad de alguna reforma constitucional, fundamentarse en la legislación internacional. Pero está planteado aquí una reforma, ¿verdad?, constitucional, ¿verdad? Y esa reforma constitucional establece algunos aspectos de dónde
si se considera la ley de consulta como ley reglamentaria del artículo 8º de la Constitución, que es la que se va a modificar, entonces tendría que aprobarse primero la Constitución, la reforma constitucional, y después entrar a la cuestión de la ley de consulta. Porque si se aprueban al mismo tiempo, quiere decir que son separadas. Están separadas. Si se aprueban al mismo tiempo, ¿por qué? Porque se dice, bueno, se da por sentado de que ya vienen bien elaboradas las iniciativas y todo eso, se aprueban y se establece ahí un transitorio que una vez que entre en vigor, pero ya no se estudió la iniciativa a la luz de esa reforma constitucional. Puede ser que haya algunos aspectos. Ahora, es cierto que en un momento dado también se le puede plantear al Congreso que ya hay una consulta a los pueblos indígenas, una participación muy amplia de los pueblos indígenas en la elaboración de estas iniciativas, y que el Congreso diga, pues, ya vienen consultados, y aquí están, elaboraron unos expertos, ¿verdad? Y los garantes ya estuvieron ahí, inclusive hicieron un trabajo mucho mejor que el que pudiera hacer el Congreso. Lo están haciendo así, porque en un proceso como nombrar garantes y luego nombrar un equipo de expertos y luego pasar por un proceso de elaboración de iniciativas, ¿verdad? Y todo el trabajo previo que se ha hecho y el trabajo de asambleas consultivas que está haciendo, con un esquema de participación un poquito, bueno, puede ser que no sea tan satisfactorio porque no se están consultando a las comunidades, se están consultando a los representantes de las comunidades, ¿verdad? Que ya sabemos que un representante, un gobernador tradicional, no decide, él tiene que ir a su comunidad a decir sí o no. Eso es lo difícil, pero bueno, es un avance, yo sí lo considero un avance, estoy de acuerdo con la ministra, estoy de acuerdo que es un avance en construir una mejor relación entre los pueblos indígenas y el Estado, pero que en ese avance no se vaya a claudicar, ¿verdad? Y se vaya a aprobar una ley, pues que no le puede dejar a los pueblos indígenas decirle que no a los proyectos del Estado, que vaya a constituirse. Está bien, es un derecho de participación, pero nada más. Tú participas, te vas a conocer el proyecto, mira, te vamos a hacer aquí un centro un laboratorio aquí para hacer cosas y todo eso, pero finalmente pues, va a ser de beneficio de las comunidades, así que no puedes decir que no, porque es de utilidad pública. No, pero va a tener desperdicios, va a quitar esto y esto, no, pero finalmente entonces que no vaya a hacer eso, ¿verdad? Yo coincido con usted. Y ese sería mi... Coincido, claro. Creo que debe ser ley de consulta y participación, o sea, la consulta no sé qué, ya no es consentimiento o bien consentimiento o disentimiento. A mí me quedó lo que comentaba Eli, comentaba que era solamente en estas audiencias se habían participado los representantes. Yo entendí que eran comunidades enteras. Bueno, la convocatoria viene muy amplia. No, me refiero a las previas, a las audiencias. Yo entendí que era con pueblos originarios en general, o sea, población en general, Sí. comunidad, ¿verdad? Sí. No solo representantes. Bueno, a las personas a las que se invitaban eran a los representantes, Ah, ok. ¿sí? Pero en estas asambleas o en estas audiencias previas acudía pues gran número de las comunidades, no era nada más Representantes. así es. Sí, es que sí, yo tenía es que no solamente los representantes, pues las reuniones que habíamos tenido previas y lagunas que tuvimos con PETI, en reuniones en COEPI, en reuniones que tuvimos con de información de la propia mesa,
habíamos platicado que estaban participando no solo representantes, sino se nos había dado la información por parte de COEPI que estaba participando comunidades. De hecho, tuvimos una reunión en PIAI, una de las reuniones mensuales de PIAI. Peti acudió, incluso está el comisionado de derechos humanos, algunos representantes del Tribunal Superior de Justicia, algunos representantes del gobierno del estado, y recuerdo muy bien que incluso nos mencionó algunos territorios sagrados que se habían descubierto recientemente. Me acuerdo también que el tema era ese, que había tenido COEPI diálogo no solamente a través de los representantes, sino que había tenido diálogo con un mayor número de miembros, ahora sí, de los pueblos originarios, no solo representantes, porque ahí sí ya tendría otros matices, como se había mencionado. Voy a procurar en el transcurso de la semana, perdón Felipe, No, está bien. A ver si podemos sintetizar todos los números de las personas que acudieron a estas reuniones previas para compartirlos con ustedes, porque sí hay unas sedes muy significativas, como Baborigame, como Las Fresas, inclusive también hay lugares en específico donde sí tuvimos pues un gran número de participantes, de Sí, gente y que esa asistió. información ya nos la habían dado, bueno, en COEPI, y ya nos la había dado de Sacramento también. Por eso me llama mucho la atención, incluso sacó mapas al respecto. Entonces yo tengo esa idea. Tengo la idea de que no solo son representantes, sino que es pueblos originarios, comunidad, individuos de las comunidades y los originarios. En eso estoy, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Ok, gracias, porque si no, estoy así como que dije, caray, ¿en dónde me perdí? No, sí, Gracias. está bien. Sí. Yo voy a hablar como la persona que no me han consultado. Estaba muriendo. Llena. Mónima, traductora. Digo que hablen claro, me dice que si yo le traduzco. Por favor. Adelante, en español para que no perdamos tiempo. Todo el mundo dice lo mismo. Para que sea más rápido, mejor que no haya traducción. Yo acabo de estar el domingo, tuvimos una asamblea ahí en la comunidad. Entonces, Pahuichique. Una asamblea, pues más bien ahora sí que fue de la comunidad, porque fue un cambio de gobernadores. Ahí yo todavía sí, bueno, en cuanto al tema de la consulta, pues yo creo que en mi comunidad todavía no ha llegado a esa consulta. ¿Qué comunidades? Es Pahuichique, Ujú. de Norogachi, de Huachochi. Yo entiendo, bueno, que han estado oyendo más que puros gobernadores. Se supone que los gobernadores tenían que dar ese mensaje. Y esa comunidad hasta ahorita no se ha visto ese mensaje, pues. Entonces, hasta ahorita esa comunidad pues sigue igual, no hay consulta. Esta vez se mencionó, pero creo que nada más son tal vez como unos 5 o 6 personas los que saben. Pero esas 5 personas que supieron de esa reunión que iba a haber en Norogachi, tampoco no han hecho nada. Hasta ahorita supongamos que no hay nada. Entonces, sí digo yo, vamos a quedar en lo mismo de lo que había pasado con la ley también anteriormente, porque realmente no hay una comunicación directa, como decían los compañeros. No hay ese diálogo, porque pues si lo hubiese, yo creo que sería pues lo mejor. Digo, y aquí si una plática de la comunidad, si duramos horas y horas, y yo no sé las consultas cuántas horas han durado,
porque ahí es platicar en qué nos ayuda, en qué nos afecta, si es necesario o no es necesario. Porque para nosotros también como se dice ahí, la participación, pues no es nada más ir a esa reunión. Muchos no participan, sino que nada más para ir a escuchar, nada más. Y no es fácil para que una persona levante la voz o que diga algún comentario. Entonces yo siento que sí, pues realmente no es una consulta positiva, que digamos, que realmente exista ese diálogo. Lo que yo digo que más bien los que van, pues nada más dan, pero pues, como decir, si ellos fueran alumnos y los que van, pues maestros. No hay un diálogo. No hay un diálogo. Entonces yo todavía, pues siento de esa persona, pues por mí, pues para mí no afecta, ¿verdad? Pero pues yo me preocupo por ellos también, y no se diga de las demás comunidades. ¿Y cómo estará? No sé. Si en esa comunidad estamos así, y las autoridades salientes que nunca tuvieron, que no hicieron esa reunión, ya ahorita ya salieron, de las que realmente estuvieron, o no sé si, pero sí, el primer gobernador sí estuvo en esas reuniones y no dijo nada. Entonces, no sé. Para ya, en relación a esto, precisamente una de las inquietudes que me llegaron ahorita es: autoridades tradicionales sí asistieron a algunos de esos casos, a las audiencias públicas. Sí asisten, pero no regresaron con la información, o sea, regresan, pero no transmiten la información. En el caso Eso. de Bahuichique, Es igual Paui, Bahuichique. lugar de la Así, lugar de la agua. Entonces, ese es un punto. O sea, sí fueron convocadas autoridades tradicionales, asisten, regresan, pero no transmiten información, por un lado. La segunda hipótesis: el proceso en que se dio las audiencias no fue el más propicio, es lo que entiendo. Porque no volvieron, No, siempre o sea, fueron representantes, nada más, hasta ahí se quedó la información en lo que se platicó. a ver, pero es que ahí, ahora sí que ahí les doy la palabra. Así como moción sobre lo mismo que está diciendo. Sí, es sobre lo mismo, eso es lo Porque eso mismo. es muy importante. Sí, porque si no llegan. Sí, precisamente. A ver, pidieron tres, bueno, Berito. Yo tenía la palabra antes, pero Allá. Sí, es cierto, Ella. perdón, Felipe. Ella. Felipe Vero, maestra. Y yo. Decía, sí. Pero antes usted o yo. No, si me permite nada más una sola pregunta antes de que continúen ustedes. No. El pueblo lo aclama. No. La pregunta aquí específica sí es: ¿qué considera usted, licenciada, que fue lo que motivó esta situación? O sea, ¿fue problema de las autoridades de Coapi por cómo se llevaron a cabo las audiencias? ¿Fue problema de las autoridades tradicionales que ahorita ya salieron? ¿Qué considera que pudo haber pasado ahí? Algo falló definitivamente. Y no estoy tratando de buscar culpables, no, sino evitar que sucedan este tipo de cosas más adelante, precisamente tratar de corregirlas. Sí, yo creo que más bien hubiese sido que fuera una invitación general, Invitación general, ahí está la clave. No solamente autoridades. no solamente todos los que
pudiesen haber ido, bueno, pues a asistir como lo hacen en otras reuniones, no nada más cuando son ejidales, no nada más los ejidatarios, sino que en general, porque pues por ese camino van. Perfecto, a mí me cae acá una posible solución. Digo, pues eso queda en tu cancha, ahí del área. Me parece interesante, pues, estas cosas hay que probarlas. Ahora sí, perdón por la interrupción, nos arrancamos. Bien, abordando sobre lo mismo. Tengo el dato, no lo tengo ahorita a la mano, de la modificación o de la añadidura que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos a propósito del consentimiento, en donde señala consentimiento libre, previo, informado y culturalmente adecuado. ¿Sí? Tengo el dato de dónde lo sacó, pero no lo tengo ahorita a la mano. Yo voy a lo culturalmente adecuado, que es en lo que subraya ahorita la posición Rosita. Sin convertirme en paradigma de ninguna manera, sino con humildad. Yo viví 11 años en una comunidad indígena. Éramos los únicos, los compañeros y las compañeras que éramos 4. Éramos los únicos no indígenas que estábamos ahí. Y después de, vamos a decir, 6 años de estar celebrando con ellos sus celebraciones, las propias de ellos, llegado el momento de una nueva celebración que iban a matar unas chivas, pues salí yo con mi navaja, con mi cuchillo para ayudarles en el procedimiento, y me dice uno, ¿y la cámara? ¿Cuál cámara? Pues hay que sacar, tú vienes a sacar fotos, ¿no? 6 años después de estar viviendo con ellos. O sea, no te identificaban como parte de la comunidad. Hay un retraso ancestral de la manera como funcionan ellos y de la manera como funcionamos nosotros. Y queremos hacer que ahora funcionen de otra manera, y que acaba siendo, lo dijo estupendamente Rosita, de maestro a alumno, en donde el alumno escucha. Y de la vieja escuela. Sí, Y de de la la vieja vieja escuela, escuela. porque Ya no ahora- somos ahora de ya- la vieja escuela. Anótense. Eso me parece. Bueno, me tocó ver las fotografías, una fotografía, no tengo, no muchas, una fotografía de la reunión que se hizo en Huachochi. Es una mesa en U con manteles blancos, rodeada de indígenas, supongo que serán gobernadores, ¿no? En Huachochi. Y me pregunto, culturalmente adecuado, en un salón, con manteles blancos, a mí me parece, finalmente ya me callaré, porque no se va a lograr nada, sí, perdón lo pesimista, que también se ha trastocado lo de buena fe. Con todo respeto, Irving, usted sabe que lo aprecio y que no hay nada en contra personal contra usted, pero si mal no recuerdo fue en la reunión de Cuiteco, donde fue el gobernador, tacharon en la lona que llevaban el nombre, el título de consulta en una audiencia, lo tacharon, y el gobernador, mal informado, porque no tiene obligación de tener el marco cultural indígena necesario para ir a una reunión, siempre habló de consulta. Y era una audiencia. Sí. De verdad, Vivi,
digo es lo último que voy a decir. ¿Por qué? Porque dices tú, lo que sigue es, pues apaga el proyector y vámonos, ¿eh? No digo que haya maldad en el corazón de quien está llevando adelante esto. Lo único que digo es que no nos hemos, y me incluyo, no nos hemos planteado en la metodología, en el proceso indígena, sino en el nuestro. Seguimos con la visión integracionista. Pero, maestro, licenciado, ¿sí, verdad? Al respecto de lo que mencionaba la licenciada Rosita, a mí me llama la atención, creo que vi vagamente por ahí la primera vez que lo revisé, algo sobre vigilancia. Y la pregunta sería, por ejemplo, tenemos dentro de estas bases que salieron, algún mecanismo para, por ejemplo, este tipo de quejas, este tipo de llamadas de alerta dentro del procedimiento, donde pudiesen acudir. Por ejemplo, hoy Rosita nos lo comenta a nosotros, pero no deberíamos de quedarnos nosotros aquí, sino sería algo que tendría que trascender al propio procedimiento que se está llevando a través de COEPI. Dentro de este mecanismo, yo creo que había algo sobre vigilancia, pero digo, no me puedo ubicar ahorita, cuando lo leí fue la semana antepasada, no me puedo ubicar aquí si realmente tuviéramos mecanismos que nos pudiera, este tipo de alerta, cómo se estaría tratando, incluir este tipo de alerta, estas quejas, participación ciudadana, si la estamos incluyendo y la valía que le estaríamos dando. O sería posiblemente una adenda para las propias bases este tipo de situación. Por ejemplo, Rosita ahorita, ¿a dónde? Ahorita nos está planteando la situación que estamos viviendo. Nosotros no somos parte de eso, ¿no? Esta mesa, no somos parte. Entonces, ¿a dónde pudiéramos, a dónde pudiera enviar COEPI a la licenciada como ciudadana dentro de este proceso para que pueda integrar su retroalimentación? Es decir, mi pueblo, Terenganito, no está siendo retroalimentado en el proceso de consulta tal cual como nos están indicando las bases. Sí, bueno, pues sí es muy importante lo que comentó la licenciada Rosita, definitivamente, porque pues, es cómo nosotros vamos a transmitir el mensaje, ¿no? En la convocatoria se señalan el domicilio de las diferentes sedes de COEPI, ¿sí? De las diferentes sedes de COEPI en el estado. Precisamente se establece que en estas sedes se puede acercar los interesados en general a recibir parte de los materiales con los cuales se está trabajando y en donde ellos pueden dejar sus opiniones, sus propuestas, dejar cualquier tipo de comentario con respecto al proceso de consulta, ¿sí? Yo ahorita me voy a llevar lo que dice la licenciada, es fundamental. Nada más aquí voy a abundar un poquito en el tema con respecto a la metodología que se está trabajando en las comunidades. Pues en cada una de las comunidades nos tenemos que ir acoplando según como veamos la dinámica, como veamos la información que fluye dentro de los mismos integrantes de cada una de las comunidades. Lo que comentaba ahorita Felipe, a lo mejor pues él dio la foto así más de la asamblea, no muy formal, así muy... Pero bueno, después de que se hace la reunión o la plenaria, por lo regular tratamos de generar 2 mesas de trabajo en las cuales se platique en corto con las personas de las comunidades qué es lo que ellos piensan al respecto del contenido de la ley. El contenido de la ley no nos vamos a agarrar a leer todo el contenido tal cual y como lo dicen las bases y los criterios. Tenemos nosotros que ir generando algún mecanismo que genere el diálogo, que lo motive a la participación, porque como lo comenta la licenciada Rosa, pues no nos podemos nosotros llegar como un maestro, ¿verdad? Como un profesor, a darles clases a sus alumnos, ponernos a leerles esto. Pues sabemos que a los 20 minutos la gente ya se va haciendo, todos nos vamos a estar durmiendo, nadie vamos a poner atención, no nos va a interesar el tema. Entonces, pues a partir de eso es que hemos tratado nosotros de ir generando este tipo de materiales, como los folletos estos, que nos han servido bastante. ¿Por qué? Porque ayudan a que los conceptos y los temas de los cuales estamos hablando, pues hacerlos un poco más sencillos, ¿no?
tengo mucha información de cuáles han sido las consultas, las reuniones de consulta en Maurigan, sí ha habido. Creo que una fue en el convento con la pura gente indígena. Eso es donde ellos acuden y realmente no acuden los mestizos, sino acuden solamente ellos y les puede tener su participación. Y otros ha sido en el Salón Ejidal, donde se iban los mestizos, donde los indígenas pues casi no participan con sus problemas reales fuertes, ¿no? Pero no tengo más información sobre eso. Pero lo que sí que me llama la atención, que en este proyecto, aquí dentro de los proyectos para los cuales se debe consultar, no se encuentra el problema principal de los indígenas de Baboyán, que es el acaparamiento de tierras, agua, arena y tierra de sus comunidades, pero sobre todo el acaparamiento de tierras. Tampoco sé en la cuestión de consulta cómo cabría el acaparamiento de tierras hecha por particulares, donde tendría que ver después en su legalización, a lo mejor ahí sí la propiedad agraria, la reforma agraria, ¿verdad? Pero que pasa por varios escaños. Es el problema principal. Y del que ellos no hablan más que en forma muy cercana, y del que sé que Coepi sí se ha enterado, pues porque ha habido ya algún movimiento ahí contra el cacique más fuerte de Baboyán. No sé si por parte de la red Tarahumara o si directamente Coepi, me imagino, está enterado. Y ya salió a la luz en proceso, cosa muy importante porque nadie de Baboyán, ni siquiera uno de los mestizos del pueblo, se pone en contra de él y ya lo sacaron en proceso. Ahora habría que ver cómo se le da cobertura a esta situación. Yo creo que sí, ha sido muy bueno, por una parte muy atinado, el que primero se recoja la información por parte de COEP y se conozca cuál es el contexto para poder entonces realizar una consulta. Pero sí, pues no veo aquí ese punto, ¿verdad?, de acaparamiento de tierras. Pero, y por otro lado, coincido con ustedes en que el problema es de cómo se realizan las reuniones participativas. Con los compañeros indígenas, por lo general, se tiene que tocar todo sobre sus propios problemas, y muy en concreto. A lo mejor, miren, aquí esta persona les está acercando la tierra. Entonces, ¿cómo les va a ayudar la consulta? ¿Qué tienen que hacer para llegar a la consulta para que deje de cercar? Y entonces, a lo mejor así sí, más seguro que se iban a platicar. Fíjense